En nuestra franja informativa es momento de las opiniones sobre los temas de la vida nacional. Usted sabe, la semana pasada fue bastante la cantidad de discusión, de información respecto al tema, el tema fiscal, el tema de las necesidades de dinero del Estado para poder operar el resto del presupuesto para 2009 y el inicio de la nueva gestión presidencial, el nuevo quinquenio a partir del 1 de junio. Esto ha llevado a la reflexión sobre las inversiones que el Estado ha mantenido en los subsidios para situaciones de consumo importantes para la población, como lo es el agua, la energía eléctrica, el transporte, el gas. Vamos a hablar del impacto que tiene esto en la población si se decide al final de cuentas o se ve obligado el nuevo gobierno a hacer modificaciones en el manejo del subsidio. ¿Cómo esto va a impactar? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Armando Flores, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, nuestro invitado esta mañana. Armando, gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa. Buenos días, Rafael, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Ustedes dijeron la semana pasada respecto a este tema, es una catástrofe lo que está dejando el gobierno del presidente Saca en términos de energía eléctrica, y energía eléctrica principalmente, pero el agua está por ahí en el camino. Efectivamente, Rafael, en nuestra opinión, la combinación de varios factores han llevado a que estemos en una situación al límite en el tema de los subsidios. En primer lugar, hay que reconocer que los subsidios son concedidos por un gobierno para contribuir a que la gente más pobre pueda poder satisfacer necesidades básicas. En este caso, qué bueno que el país durante mucho tiempo ha tenido la posibilidad de darle apoyo a la familia, dándole un gas propano más barato, o dándole una tarifa de transporte público más barata, o dándole un kilovatio de energía eléctrica más barata, o dándole el agua más barata. Eso es positivo. Desde todo punto de vista, enmarcar en el trabajo social de un gobierno la política de subsidios es algo necesario, porque evidentemente los más pobres no pueden, en muchos casos, comprar los servicios a los precios de mercado. Dado que en el mercado lo que prevalece es la ganancia, un interés de generar rentabilidad, esa tendencia en muchas ocasiones excluye a los pobres de poder obtener esos servicios. Entonces, en términos generales, creo que eso es necesario, ha sido necesario. Y decía combinación de factores porque, en primer lugar, hay que reconocer eso, pero los factores que se han combinado. Primero, poca transparencia. Los subsidios, incluso en el último tramo, fueron concedidos por razones evidentemente políticas, llegando a generalizar, por ejemplo, el subsidio de la electricidad. No solo fueron los usuarios hasta 99 kilovatios hora, sino todos los usuarios, lo cual es positivo si me pongo en el zapato de los usuarios residenciales de electricidad, pero también todos los usuarios, incluyendo la industria y el comercio. Entonces, es evidente que al hacerlo de una manera generalizada, se ha trastocado fuertemente la finanza del Estado. Este es el caso de electricidad. Primer factor, entonces, decía, poca transparencia, que ha llevado incluso a tomar medidas un poco populistas, generalizando completamente los subsidios, poniendo en riesgo la finanza del Estado. Segundo factor, es la ausencia de regulación adecuada, y es el caso de la electricidad. Está claro para nosotros, Rafael, que en el servicio de energía eléctrica necesita mejor regulación y que la tarifa que se está trasladando a los usuarios, sean residenciales, industriales o comerciales, es una tarifa que responde a un precio un poco más caro de lo que pudiera ser la electricidad. Entonces es evidente que si tú tienes una regulación deficiente del mercado, en este caso electricidad, el precio de la electricidad que se traslada a la tarifa es un precio alto y eso presiona a dar más dinero del Estado en subsidios. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor tiene que ver, evidentemente, con una situación de distorsión del mercado de estos bienes y servicios esenciales. Está clarísimo que el petróleo se disparó el año pasado y que eso, entre otras cosas, tiene impacto en la producción de electricidad en El Salvador y que eso tiene, evidentemente, impacto en la tarifa eléctrica e impacto en el servicio de agua potable. Porque hay que decir que en el caso del agua, buena parte de los costos que tiene ANDA como empresa del Estado tienen que ver con el costo asociado a el pago de la factura eléctrica. Entonces hay tres factores que en nuestra opinión han configurado un panorama, que es un panorama de mucha preocupación para la gente, porque evidentemente lo que está encima es
a partir de las grandes presiones que hay en las finanzas del Estado, seguramente el nuevo gobierno, a partir de asumir posesión, tendrá que tomar decisiones difíciles que sin duda pues este programa nos va a servir para analizar a dónde pudiera restringirse y cómo darle sobre todo apoyo a la gente más necesitada en nuestro país. Lo primero es que se vuelve necesario mantener el subsidio, es decir, en un nivel de la población. Ahora, se habla de que este subsidio o los subsidios le vienen bien al 80% de la población. Si se focaliza aún más, es lógico que hay un beneficio para un reducido grupo, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? Nos hemos acostumbrado demasiado en nuestra economía a tener subsidiados estos precios y ahora que se hace imperiosamente necesario, es decir, el Estado, entiendo, no puede mantenerlos más, va a haber un impacto en la economía. Efectivamente, el gobierno, bueno, incluso el gobierno saliente deja el Estado, yo diría, casi con unas finanzas embargadas. Yo he escuchado hoy en la mañana tu noticiero y se encuentran nuevas señales de un creciente aumento de las deudas del Estado, del gobierno central, lo cual evidentemente deja al nuevo gobierno en una situación muy difícil. Frente a eso, un tema central será cómo queda la situación de los subsidios. Evidentemente, el nuevo ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Economía y los propios titulares de estas entidades del Estado, vinculadas con estos servicios estratégicos, tendrán un trabajo clave para, en primer lugar, darle racionalidad a los subsidios. En segundo lugar, yo creo que hay que decir que el presidente entrante ha dicho claramente que será un gobierno con opción preferencial por los pobres, lo cual sin duda daría una tranquilidad, porque la gente más pobre de El Salvador no tendría por qué estar preocupada qué va a pasar con los subsidios. Pero mirando un poco más adentro, Rafael, en esto hay cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el caso de la electricidad. Analizando el caso de la electricidad, uno encuentra que hay grandes disparidades en el consumo eléctrico y la gente tiene que tener conciencia de esto. Por ejemplo, hay una cantidad de 362.000 usuarios residenciales que consumen menos de 49 kilovatios hora. 362.000 consumen menos de 49 kilovatios hora. Y por el otro lado, con un consumo muy alto, por ejemplo, personas que consumen arriba de 200 kilovatios hora, entre 200 y 300 kilovatios hora, hay 77.000 usuarios. Y esos 77.000 usuarios absorben una cantidad importante de electricidad. Absorben una cantidad, apenas esos 77.000 usuarios consumen el 6% del total de energía que va a nivel residencial, el 6%, cuando los 362.000 usuarios consumen el 29%. Hay grandes disparidades. Esas disparidades se expresan en esta gráfica que vamos a ver si podemos mostrarla a través de la cámara. Según datos oficiales, un consumo entre 0 y 49 kilovatios hora tiene un consumo promedio de 22 kilovatios al mes, 22 kilovatios. Un consumidor entre 50 y 99 kilovatios tiene un consumo promedio de 75. Un consumidor entre 100 y 199 tiene un consumo promedio de 136. Pero vean ustedes, un consumo de más de 300 kilovatios tiene un consumo promedio de 548. Estos consumidores que están arriba de 300 son 61.000 familias. Y esos usuarios absorben el 5% del total de la energía que hay. ¿Qué sucede? Cuando uno contrasta los datos oficiales y dice, bueno, si los consumidores de mayor rango, estos consumidores de mayor rango, de 300 arriba, tienen un 25% del total de energía que se consume a nivel residencial, y los consumidores de menos consumo, de 0 a 49, apenas consumen el 6%, es decir, 300.000 usuarios consumen el 6% del total de energía residencial, 6%.